Quisiera en estos primeros minutos de la segunda parte del taller de hoy, de la charla de hoy, escuchar dudas que tengan, preguntas más conceptuales, no tanto de aplicación, porque la aplicación pues es importante hacerla. Y como les dije, yo diseñé unos talleres, son 3 talleres, para que ustedes puedan practicar. No vamos a hacerlo hoy porque no hay tiempo claramente para hacerlo, pero sí quiero repartírselos en grupos de 4 para que ustedes trabajen en esos talleres. Y reunirnos más adelante, vamos a cuadrar con Laura en el cronograma que queda del diplomado. Vamos a escoger otra fecha en la que por lo menos 2 horas podamos reunirnos y revisar esos talleres. Lo que quiero es entregarles ahora a los grupos de 4 personas, para que puedan ir trabajando en esos talleres. La fecha probablemente va a ser entre mes y mes y medio. ¿Mes y medio? Sí, tal vez mes y medio. Pero les diríamos más adelante en esta semana cuándo sería esa fecha. Entonces quisiera aprovechar estos 15 minutos que quedan para responder dudas de esta parte que hemos visto hoy. Latencia está asociada con algo que está sin ser resuelto todavía. Como latencia relaciona la inversión que se hace, las inversiones son promesas que tú haces. La promesa de reducir restricciones con inversión para alcanzar un valor potencial. Pero solo en la medida en que eso se concrete, o sea, deje de ser latente y se vuelva real, se va variando este indicador. Por eso el nombre latencia. Digamos que la latencia es como un desarrollo en potencia. Hay un indicador del primer semestre que se llama índice de selectividad. Si es 1, quiere decir que no somos selectivos. Ese nombre confunde en ese caso, sí, porque se supone que entre mayor sea, mayor selectivo deberíamos ser, y es al contrario. Entonces sí, pienso que es importante que el nombre esté asociado al resultado. Claro. Y además, para efectos de consistencia, no lo llamaríamos índice, sino sería un indicador. Y ese indicador tendría 3 índices. Así el indicador está entre 0 y 1. ¿Es posible generalizar que los índices están en porcentajes y los indicadores en unidades? En valores, claro. Entonces los indicadores están en cualquier valor. Y el rango de valores posibles está dado por la definición del indicador. En cambio, los índices siempre son porcentajes. Siempre son porcentajes. Esa es la diferencia y es lo que simplifica la gestión del indicador. Porque cuando yo veo índices, siempre veo porcentajes. Y la interpretación siempre es la misma. Y yo puedo asociar problemas de gestión o problemas de inversión. ¿Qué otra pregunta? ¿Ese va a ser el enfoque que vamos a trabajar en los indicadores? Por ahora nos vamos a centrar en los indicadores asociados con la acreditación. Ese es el punto inicial para trabajar el tema de indicadores. Porque los indicadores asociados con la gestión de procesos en la universidad está asociado con tener una estructura por procesos, que hasta ahora lo estamos haciendo. Pero por ahora, en el corto plazo, los grupos que se conformaron están asociados a los aspectos a evaluar en los criterios del modelo de evaluación de la acreditación institucional. Ahí es donde vamos a aplicar parte de lo que he dicho. Digo parte porque va a ser más simplificado. Y es más simplificado por varias razones. La primera razón es que los indicadores asociados a esos criterios del modelo de autoevaluación ya la gran mayoría está definido. El CNA tiene indicadores que ya ha definido. Para cada una de esas características hay varios indicadores. Definidos es que existe el indicador. Es una función de tales variables. Lo que les pedimos a los grupos, y van a recibir pues las características a evaluar, lo que les vamos a pedir es que revisen esos indicadores. Y lo que en principio debería hacer cada uno de los grupos es o
estar de acuerdo con el indicador, que casi que va a pasar en la mayoría de los casos, porque este ha sido un proceso que ha hecho el CNA durante varios años, o en algunos casos que el grupo así lo considere, hay que hacer ajustes. Ese va a ser el caso, digamos, más particular nuestro. Es la manera en que esta universidad se diferenciaría de otras en ese aspecto. Ese es el primer trabajo que tienen que hacer los grupos. Entonces, no es que ustedes tengan desde cero que definir indicadores completamente. Hay un trabajo ya adelantado por parte del CNA. Es probable que en algunas características o aspectos a evaluar, sí, porque es una característica propia, que nosotros le añadimos al modelo del CNA. Entonces, la primera tarea, repito, ustedes van a recibir los aspectos a evaluar en cada grupo y los indicadores que propone el CNA. Y lo que les pedimos que hagan es que los revisen, los entiendan, y si están de acuerdo, pues usen ese indicador como punto de partida. El trabajo más interesante es definir las metas, es definir los dos valores que mencionamos acá, el óptimo efectivo y el óptimo potencial. Esos dos valores es el trabajo para mí más interesante del grupo. Y digo interesante porque requiere, como mencioné acá, el que reconozca ese grupo cuáles son nuestras restricciones asociadas a ese indicador. Y segundo, que puedan establecer por lo menos un orden de eliminación de esas restricciones, porque ese orden es lo que nos va a permitir a nosotros armar un plan de inversión. Esas son las dos tareas que les vamos a pedir. La tarea va a estar por escrito. El grupo de acreditación institucional lo que va a hacer es escribir una guía que ustedes van a recibir para decirles qué es lo que esperamos que hagan con esos indicadores. Pero en el fondo, de todo lo que hemos visto acá, inicialmente nos vamos a concentrar es en eso, en tomar los indicadores, revisarlos y ver si efectivamente coinciden con lo que nosotros estamos definiendo y sobre todo dar esa discusión de las dos metas. Ese es el papel de fondo a corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Es parte de lo que van a escribir en las guías. ¿Alguna otra pregunta? Helga, luego Diego. Está previsto dentro del proceso que el sistema de indicadores se van a ir midiendo, estén visibles para toda la comunidad, para hacer como seguimiento de prácticas. Sí, y asociado con esto, estamos diseñando un sistema de información para estos indicadores que permita no solo almacenar las hojas de vida, sino hacer todo el proceso de cálculo. Entonces, sí. Bueno, entonces, a Diego. El tema del cambio de los valores. No, vamos a terminar. O sea, conceptualmente no va a seguir, porque tu pregunta era, ¿cómo cambiaban? No, por ejemplo, el óptimo efectivo y el potencial que calculan la latencia va a ser un valor que no cambie en periodos de tiempo muy largos, porque muy seguramente el potencial será algo a largo plazo y el óptimo efectivo no cambie muy frecuentemente. De hecho, fíjense que en un periodo, digamos, de gestión, si ustedes miran el valor de logro, ¿cómo se va a mover? Entre 0 y 1 estará. Sí. Sí, pero cada medición será diferente. O si quieren, tómenlo por este lado. El valor actual es un valor que va a cambiar si estos son los periodos de cualquier indicador que esté aquí. El valor actual va a moverse por acá. Pero el óptimo efectivo, ¿cómo se va a mover? Constante durante cierto lapso de tiempo. Exactamente. El óptimo efectivo se va a mover así, va a subir así, va a subir así y va a subir así. Ese es el óptimo efectivo. Y el valor potencial, ¿cómo se va a mover? Se va a mover así. Este sería el valor potencial. ¿Sí es claro este comportamiento? Porque fíjense que el óptimo efectivo solo sube cuando yo elimino restricciones. Por lo tanto, el incremento del óptimo efectivo es discontinuo. Y el potencial solo se incrementa cuando el efectivo se está acercando al potencial. En el momento en que el óptimo efectivo llegue al potencial, lo que debo hacer es definir qué otras restricciones debo eliminar. Y se plantea otra meta
a más largo plazo. Entonces el potencial son metas a más largo plazo y el óptimo efectivo es a más corto plazo. ¿Ok? ¿Qué hacer en el caso que el actual llegue a un punto en que no cambie? Tal vez el indicador deba reformularse. O sea, que el logro no se... O sea que el logro se mantenga constante. Exacto, Y por debajo de, pues en principio o hay una falla en la definición del óptimo efectivo o problemas de gestión. Porque fíjense que el óptimo efectivo se mide, se fija teniendo en cuenta lo que yo sé que puedo lograr con las limitaciones que tengo. Sí, dime. Juan. Un rango de variación del actual. Dime. ¿Es posible tener un piso y un techo de variación del actual? ¿Del valor actual? Sí, porque el valor actual es el valor que se va a medir todo el tiempo. Entonces seguramente va a estar oscilando. Ahora, siempre va a estar por debajo del óptimo efectivo. Por definición. Si más es mejor. Si más es mejor, el valor actual siempre está por debajo del óptimo efectivo. Si menos es mejor, es al revés. Cuando se define que la universidad quiere 10.000 estudiantes en 7 años, Sí. ¿ese sería el óptimo efectivo? Ese sería el óptimo efectivo. Pero fíjate que ese óptimo está asociado a un plan de inversión de la universidad, que está asociado a 5 estrategias que estamos siguiendo. Exactamente. ¿Simultáneamente existe un óptimo potencial? Perdón, el que tú dijiste es el óptimo potencial. Es el potencial. Y el óptimo efectivo, ahorita lo estamos calculando por cada estrategia. Por ejemplo, una de las estrategias es el sistema de transferencia desde los municipios. Y ahí tenemos que definir metas de más corto plazo. Gustavo. En el caso de la autoevaluación institucional, ¿cómo operaría el modelo en el momento de la autoevaluación? Si calculamos los 3, reunimos grupos que van a evaluar el desempeño. Van a evaluar el logro, la latencia y el desempeño. Exacto. Y en ese momento, dependiendo de la calificación del grupo, ¿volvemos a calificarlo? No. Esa evaluación es justamente esa medición en ese momento. Ponemos la nota y ya quedó como un plan de desarrollo, como un plan de inversión y como un plan Claro. Cuando hagamos la medición para efectos de la autoevaluación, vamos a tomar este valor actual. Ese es el cierre para hacer la medición, para hacer la evaluación en ese momento. Y cuando hagamos esto, estos 3 se calculan automáticamente, porque ya se han definido estos y estos, que es lo que van a hacer los grupos. Entonces, en el momento, si por ejemplo decimos, vamos a hacer la medición para la autoevaluación nuestra en diciembre del año entrante. Entonces, en diciembre del año entrante, todos los indicadores calculan este valor actual. Como todos tienen estos 2 valores definidos, estos 3 índices se calculan automáticamente. Y lo que vamos a empezar a evaluar es estos 2 y este. Esa evaluación de por qué son estos valores los que están ocurriendo en ese momento y no otros, es la autoevaluación. La explicación del por qué no estamos dentro de esos valores esperados. Pero además fíjate que el potencial está asociado como planes de inversión. Entonces seguramente en esa primera autoevaluación este valor va a ser pequeño, porque la inversión no se ha hecho. Y aquí es donde está el plan de inversión, que además nos da la línea de base para más adelante demostrar en una reacreditación que efectivamente cumplimos con ese plan. Pero no solo lo cumplimos, sino además que tuvo impacto en los indicadores. Sin embargo, podría suceder que el grupo que hace de evaluador observara, por ejemplo, el óptimo efectivo o el potencial y dijera que no está de acuerdo con la explicación misma de las restricciones, sino que introduce otras cosas. Podría pasar. Sí, y tomamos nota de lo que digan. Y por supuesto responderemos en su momento, porque es lo que pasa siempre que viene un par y da un juicio. Si nosotros no estamos de acuerdo con la explicación del juicio que emite, pues respondemos. Lo importante acá es que estos 2 valores están sustentados en nuestras restricciones, el primero, y en nuestro
plan de inversión, el segundo. Entonces, frente a eso, pues difícilmente entendería yo que alguien diga, no, esas no son sus restricciones. Claro, pero estoy pensando en un grupo de valor interno. Por ejemplo, estos valores los va a definir el grupo que tenemos en este momento ya básicamente convocado. Pero en el momento de la evaluación institucional, de la etapa de evaluación, un grupo, por ejemplo, de estudiantes, profesores, no va a poder cuestionar esto. No, porque recuerdan que parte del modelo de autoevaluación de lo que acordamos nosotros, siguiendo entre otras guías del Consejo Superior, es que una vez que tengamos el modelo de evaluación completo quiere decir los factores, características, aspectos e indicadores definidos y los valores esperados acordados. Cuando hagamos eso, dijimos, eso ustedes lo guardan. O sea, nosotros tomamos eso, lo guardamos y lo cerramos. O sea, metafóricamente fue lo que dijimos. Y luego empezamos a hacer todo el proceso de construcción, o sea, de evaluación, de medición en concreto. Y cuando hagamos la medición, retomamos el modelo y comparamos. Y ahí no hay chance de cuestionar el modelo, porque si no nos estamos engañando a nosotros. Entonces ya ese es el modelo que abordamos, punto. Y ya sobre eso es que nos vamos a evaluar. Y la diferencia es la autoevaluación. ¿Qué vamos a hacer para mejorar? Es el plan de inversión. Helga. Indicadores. Y establecer los valores esperados, óptimos potenciales. ¿Sería en ese sentido conveniente unas ya de los resultados de cada grupo? No sé por qué. Claro, o sea, las dos instancias que hemos pensado es, los grupos lo hacen y eso tiene que presentarse en lo que aquí se llamaba el Comité de Coordinación de la Acreditación, porque ahí es donde cada grupo va a justificar por qué son esos valores y no otros. Y una vez que se justifique en ese comité, ahí es que se queda fijo. Laura. ¿Mejoramiento implica inversión? ¿En qué estás pensando? Pues en esto del plan de inversión y de los índices, en términos de eso, pues no sé, se me ocurre que hay mejoramientos que son como... Por inercia. No, inversión de esfuerzo sí, pero no necesariamente de plata. Ah, ok. En ese sentido, sí. Decía yo que para efectos de evaluar los índices, porque los índices, dicho en lo que he mencionado hasta ahora, son valores entre 0 y 1. Pero de alguna manera yo tengo que decidir cuándo me preocupo de esos valores. Es decir, si todo esto fuese, para ponerlo gráficamente, el 100%, supongamos que yo defino que de aquí para acá tengo que preocuparme. Y de aquí para acá también, digamos que de aquí, estoy definiendo algo para acá también. Este valor que está acá es el valor que tú estás diciendo. O sea, entre más pronto yo llegue acá, el desempeño sería mejor. Estoy balanceando estos dos. Por eso también tengo que definirlo. O la estimación del óptimo de potencial, ¿cómo poder reducir la subjetividad de ese tipo de cosas? Fíjate que no hay forma, porque es que la identificación de restricciones la hace un sujeto. Lo digo, no hay forma de eliminar al sujeto. Bueno, hay formas de eliminar al sujeto. Pero digamos que en última instancia es una persona de la universidad la que toma la decisión. Por supuesto la toma discutiendo con otra persona también. Y esas dos personas, una vez que la justifican, tienen que discutirla ante otras personas, que es el comité. Y en última son personas las que toman la decisión. Entonces, la pregunta de subjetividad o objetividad, para mí en particular, carece de mucho sentido. Siempre somos sujetos. Luego siempre hay la subjetividad ahí, en términos del sujeto tomando una decisión de apreciación. Luego, no hay forma, a mi juicio, de definir aquí objetivamente, entendiendo algo objetivo como ajeno a un sujeto, que define un indicador o un valor o una meta. Si lo comparto. Ok. El punto es, ¿de qué manera consideramos esto? Si bien es cierto, no se puede prescindir, está presente en la subjetividad, existirán maneras, procedimientos, de tal manera que si no la podemos reducir, desaparecerá. Pero fíjate que
esas maneras o procedimientos igual fueron resultado de algún sujeto que decidió decir que es así y no así. Digo, ¿cómo puedes tú eliminar eso? Supongo que tú dices, mire, si se siguieran este algoritmo, pudiesen reducir esto porque es más objetivo. Yo te diría, bueno, ¿y quién decidió ese algoritmo? ¿Cuáles son los supuestos que llevaron a alguien a definir que ese es el algoritmo y no otro? Entonces, siempre va a quedar ahí esa subjetividad. Por eso aquí yo prefiero hablar de acuerdos. Entonces son acuerdos nuestros y al ser acuerdos nuestros nosotros asumimos la responsabilidad de eso. Pero la responsabilidad es nuestra. Porque cuando decimos, bueno, objetivamente definimos eso, en la práctica estamos evadiendo la responsabilidad. Dime. Yo entiendo que de alguna manera se reduce el riesgo de no hacer una buena definición en los valores esperados en la medida en que la decisión es colectiva. Sí. O sea, se contrasta con otros que tienen un antecedente y unas interpretaciones diferentes, un background diferente a una misma realidad, podría contrastar la veracidad de los... Eso por un lado. Y por otro lado, es muy importante la formación de los equipos, que es lo que aquí suelen llamar expertos en el sentido de que son personas que conocen en la vivencia sobre ese tema. Entonces es distinto que tú lleves al equipo que va a formular indicadores de financiero a alguien que no tenga mayor idea de lo que es finanzas en una universidad, o al equipo que va a definir los indicadores de investigación a alguien que no haya hecho investigación. Pero una persona que tenga años de práctica de hacer investigación en esta universidad, pues el juicio que haga para identificar restricciones, digamos, que tiene más legitimidad que una persona que no tenga esa experiencia. Pero en todos los casos yo no diría que hay objetividad, en ninguno de esos casos. El benchmarking también ayuda, de alguna manera uno puede referenciar. Sí, pero yo diría, el benchmarking es interesante en la medida en que no podamos nosotros definir esos indicadores. Porque uno corre el riesgo al hacer el benchmarking que no esté comparando similares. Los contextos van a ser distintos. O sea, nosotros podemos compararnos con cuál universidad, con la Autónoma de Bucaramanga, con la UAO, con Uniminuto, ¿con cuál? Entonces depende mucho del contexto particular el que nos comparemos. Gustavo. Este modelo propone algo parecido para los indicadores que son de existencia o de apreciación. No, nada. Esto está basado en indicadores, o sea, en fórmulas. Lo que Gustavo se refiere, perdón, con indicadores de existencia, es que en el modelo de autoevaluación algunos criterios para ser evaluados necesitan una evidencia de que algo exista, por ejemplo, una política. Entonces, son indicadores de que algo debe existir. Un reglamento estudiantil, una política de admisiones en la universidad. Eso se llaman indicadores que están mal llamados, no se deberían llamar indicadores, pero son evidencias que uno tiene que presentar para demostrar que esa característica se está cumpliendo o ese aspecto a evaluar de la característica se cumple. Y las otras son apreciaciones. Y las apreciaciones son lo que perciben actores relevantes de la universidad en un aspecto particular. Esas apreciaciones se hacen o se miden a través de encuestas. Esos actores relevantes son los estudiantes, los profesores, los administrativos, los egresados y los empleadores. Esos son los 5 actores relevantes de la universidad para efectos del modelo del CNA. Y para esos grupos, esos 5 grupos, nosotros tenemos que preguntar su apreciación, su percepción, subjetiva por supuesto, su percepción sobre aspectos concretos. Eso se hace con encuestas. La evaluación de esas encuestas es muy distinta a la evaluación de estos indicadores. Estos indicadores se evalúan haciendo la comparación y buscando explicaciones de por qué difieren el valor actual del que esperamos. Pero la medición o la evaluación de las apreciaciones se hace con grupos focales. Yo reúno un grupo de estudiantes y les muestro el resultado de la encuesta de estudiantes sobre aspectos particulares y discuto con ellos por qué la apreciación es esa. Entonces son formas distintas de hacer la evaluación. Por ahora aquí solo estamos hablando de la parte de indicadores, o sea, mediciones. Bueno, quiero entonces repartirles, estos son los talleres,
Y quisiera entregarle, que me ayude Lina. Esto está pensado para grupos de 4 personas. Entonces lo que quisiera es que una persona se hiciera cargo de coordinar el grupo, para que se reúna con 3 más en el tiempo y el momento que ustedes estimen y empiecen a trabajar. Son 3 talleres. Mi recomendación es que lo hagan en orden. Taller 1, taller 2, taller 3. Tú tienes el 3. Aquí entonces...